Nos hemos cruzado muchas veces, pero no nos ves. Igual nunca te lo han contado, pero siempre hemos estado ahí. Mamá, yo quiero ser pastora. Pero hija, ¿vas a ser la única? Porque cuando las ovejas se meten en tus sueños, nunca sabes a dónde te pueden llevar. ¿Quieres descubrirlo con nosotras? Ven. Contando Ovejas, un podcast de Ganaderas en Red. Bienvenidas de nuevo al rebaño de nuestro podcast Contando Ovejas. En este lugar de encuentro de Ger, pues con vosotras, con el mundo. Arrancamos con el segundo capítulo de la segunda temporada, pues con la calma también de haber tomado la decisión de espaciar un poco nuestros podcasts, pero con temáticas actuales y comprometidas. En este podcast hablaremos del lobo. Pues como os podéis imaginar, es un tema sensible que muchas veces nos ha dado pues un poco de reparo abordar, pero que hemos ido madurando desde Ger y que hemos querido finalmente tratar desde la escucha, el debate y la empatía entre nosotras. Estos conceptos, el de la escucha, el debate y sobre todo el de la empatía, son necesarios o imprescindibles para poder llegar a conclusiones y consensos. En la preparación del capítulo nos hemos dado cuenta pues, que es un tema muy complejo y bastante amplio, que abarca y abre muchos frentes distintos y en el transcurso de la preparación pues hemos considerado hacer una segunda parte. Por tanto, este va a ser un podcast especial en 2 entregas para no dejarnos nada y poder compartir todas nuestras reflexiones. Siendo un tema que salpica tanto a la sociedad rural como a la urbana por tratarse del lobo, que es un elemento clave y emblemático de la fauna ibérica, esperemos que sea de interés para mucha gente. Es un tema que, bueno, pues que históricamente viene cargado de emociones, las de las personas que tenemos que cuidar de nuestros animales. Cada pérdida ocasiona terribles consecuencias de sentimientos, de emociones, culpas, frustración, indefensión, inseguridad y también el de las personas que voluntariamente profesionalmente pues dedican tiempo a la conservación de la naturaleza y de la vida salvaje. En este caso, pues en la especie del lobo que está pues siempre ha estado muy perseguida históricamente. Y esta situación, pues por tanto, genera un caldo de cultivo bastante fecundo para la proliferación de tópicos desde todos los lados, para que las agendas de los políticos lo usen como campo de batalla. El lobo como arma arrojadiza para generar polarización. Y bueno, pues por todas estas cosas hace que sea un tema muy sensible y además terriblemente complejo. Por eso desde Ger casi nunca habíamos hablado hacia afuera de nuestra convivencia con los lobos. Las rositas del patio, cuando me vaya pa'l monte, me empacaré mi lenguaje y el recuerdo que no tengo. Os voy a contar los 2 ataques que he tenido yo del lobo. La verdad que llevamos muy poquito tiempo con el lobo presente, como así decirlo. Sí que sabíamos que estaba cerca. Yo estoy en Bustar Viejo, en la Sierra Norte de Madrid, y bueno, sabíamos que estaba cerca, pero en 6 años que hemos estado con los animales solo hemos tenido problemas estos 2 últimos años. Sí que es verdad que desde el principio nosotros hemos tenido mastines, siempre guardábamos las cabras de noche en el corral y bueno, pues teniendo una serie de medidas de precaución por si acaso llegaba, pero bueno, pues al final ha llegado. Y bueno, los 2 ataques que hemos sufrido pues nos han dejado bastante tocados, porque aunque no han sido un número muy muy elevado de animales, nosotros tenemos una ganadería, el rebaño de cabras es chiquitito, había unas 170 cabras y en total entre los 2 ataques pues hemos perdido alrededor de 20. Entonces, bueno, pues al final se te queda un rebaño muy, muy mermado. En el primer ataque que tuvimos fue en 2023, a principios de año. Atacó el lobo por la mañana, muy temprano. Y yo me enteré gracias a que llevamos todos los animales geolocalizados. También lo supimos en el segundo ataque por lo mismo. Y fue porque el GPS empezó a pitar y venga, a pitar, y claro, yo entendí que estaba pasando algo raro. En aquel momento yo estaba embarazada de poquito tiempo del segundo peque, había sufrido una amenaza de aborto
y tenía que estar haciendo reposo en casa, pero cuando yo vi aquello, además estaba... o sea, no me pude quedar en mi casa, básicamente. Mi marido estaba de viaje en Senegal, además, entonces estaba yo un poco a cargo de la supervisión. Y cuando llegué allí fue horroroso. O sea, es que... Joder, he intentado grabar este vídeo ya 20 veces y siempre pasa lo mismo. Para mí fue horrible, porque... Ay, por Dios. Estás todos los días con ellas y las quieres. Y encontrarte allí a tus animales completamente destrozados, pues sinceramente es horrible. Me acuerdo que mi madre estaba cabreadísima conmigo porque además, pues eso, yo debería estar en reposo y me pasé más de 5 horas en el campo buscando una por una todas mis cabritas. Vuelvo. Fue un día muy, muy duro para mí porque no habíamos tenido ataques nunca. Y bueno, pues ir encontrándote una a una a todos tus animales, pues es que todavía me acuerdo a Cenicienta, a Ricitos, a un montón de ellas, a las que has criado desde chiquititas, que has criado con todo tu amor, que han estado contigo pastoreando, que han estado contigo un montón de horas del día, y encontrártelas así es horrible, porque que se muera un animal por una enfermedad, pues bueno, es una cosa natural. En cierto modo, el lobo también, ¿no? Pero, jolín, es muy duro. Y sobre todo cuando pones medidas para que no pase. Esa fue la primera vez que nos atacó, nos mató en el momento, creo que recordar 10 cabras, y luego tuvimos que sacrificar otras 3 porque las dejó muy mal heridas. Y bueno, pues fue muy complicado porque eran todo animales preñados, a punto de parir, entonces no solo perdimos al animal, sino que además pues perdimos las crías y toda la vida productiva de esos animales. Todavía a día de hoy, después de más de un año, todavía no nos hemos recuperado porque se quedó muy colgado el lote y todavía estamos arrastrando esa pérdida. Y el segundo ataque fue a principios de este año y ese, aunque fueron menos animales, fue, entre comillas, casi peor. No sé si podría... Bueno, porque en este caso fueron los machos. Teníamos a los machos pastoreando en el campo, acompañados de un mastín que se llama Maki. Por desgracia, este mastín pues no es compatible con el turismo, porque, bueno, esto sería otro tema, ¿no? Pero la gente pasea por las fincas donde tenemos los animales y no entiende que el mastín lo tenemos porque lo necesitamos. Y es un perro pues que ladra mucho, que se acerca mucho a la gente y el caso es que lo tuvimos que meter en la nave para apartarlo del rebaño, que allí sigue. Y a los 4 o 5 días de haber quitado el mastín, pues igual, los GPS vimos que no habían bajado los animales desde por la mañana, que habían salido, y cuando fuimos a buscarles, pues estaban todos muertos, menos uno, que el pobre estaba agonizando y lo tuvimos que sacrificar en medio del monte porque ni siquiera teníamos opción de curarle. Esto nos supuso unas pérdidas enormes, porque cada uno de esos machos cuesta alrededor de los 350-400 euros. Además, estaban a punto de empezar, estaban separados de las hembras para poder hacer la cubrición en junio, cosa que no pudimos hacer porque no teníamos machos. Tuvimos que comprar una remesa nueva de machos con la consiguiente inversión. Como era in extremis, además tuvimos que meter a esos machos sin cuarentena, cosa que produjo que 2 de ellos se murieran. Se retrasó muchísimo la cubrición de los animales y además no se hizo a tiempo, bueno, no se pudo hacer bien. El caso es que, pues igual, hemos perdido un montón de producción, ahora tenemos un lote ya mermado por el ataque anterior, pues muy pequeño de producción, y estamos prácticamente bajo mínimos en producción cuando en esta época tendríamos que estar produciendo bastante más de lo que producimos. Me pararé en la tierra, caramba, y que sea del color que quiera. Cuando me vaya para
Soy Charo de Sanabria, Zamora, y soy pastora en Tierra de Lobos con un rebaño de ovejas. Creo que las pastoras tenemos entrelazado en nuestro ADN la conciencia de esas realidades que impone la naturaleza, tanto buenas como malas. Una de ellas es la muerte. Somos muy conscientes de que nos acompaña en el día a día de nuestra existencia rural, pastoril y natural, que nos lleva por esos caminos del campo tras el ganado. Parece una sombra que nos sigue, irremediable y necesaria. La muerte está a nuestro alrededor continuamente para que la vida siga. Eso es algo que han olvidado en las ciudades tan alejadas de la naturaleza. A pesar de lo que piense la gente, tenemos un profundo vínculo con nuestros animales. Todo el mundo sabe que los cuidados, sean a quien sean, crean una especial relación entre la cuidadora o el cuidador y el tutelado, y no es distinto entre las pastoras y el ganado. Una pastora en Tierra de Lobos siempre tiene una campanilla que parece sonar ahí suavemente. Ya ese simple hecho mantiene normalmente un nivel de estrés continuo. Cuando hay un ataque de lobo o de cualquier otro depredador al ganado, claro, el instinto que tenemos de protección se multiplica y normalmente aparece la ansiedad. La campanilla esa que nos sonaba un poquito parece que se transforma en una campana enorme que tiene un sonido muy perturbador y que agudiza los instintos y acelera el corazón. Si los ataques son reiterados, aparece la impotencia, la amargura y muchas veces la desesperación. Las pastoras y los pastores en Tierra de Lobos, yo creo que deberíamos tener incluso ayuda psicológica. No es fácil convivir con lobos y lo que esto implica. Llevo 20 años como pastora y en mis 20 años he visto al lobo pocas veces, porque el lobo es muy, muy esquivo y además un excelente emboscador. En estos 20 años han desaparecido muchas ovejas sin saber ni cómo ni cuándo. Esto hace que uno siempre esté con el estómago bastante encogido. Lo peor de todo esto vino cuando tuve mis 2 ataques de mi vida pastoril. El peor fue en 2017, con 8 días de ataques reiterados por una loba enseñando a sus hijos a cazar. Aquello significó muchísima angustia que me mantenía en vilo y bueno, empezabas a hiperventilar, no duermes, no vives, estás dándole vueltas a la cabeza continuamente de cómo puedes proteger el ganado, como sea, lo intentas de 1000 maneras. En ese momento, la única solución que encontré después de los 8 días fue dejar durante 10 días el rebaño metido en la nave sin poder salir al campo. Ahí en este ataque murieron 12 ovejas y desaparecieron 9. La administración solo me pagó 4, que apenas cubrieron lo que valía las ovejas. Nada del lucro cesante, por supuesto. Y el resto, como no teníamos seguro de lobo, se quedaron sin pagar. Y en el siguiente ataque, que fue el año pasado, en octubre de 2023, solo 3 cadáveres aparecieron de las 9 que habían desaparecido en total. Lógicamente, la administración solo se hizo cargo de esos 3 cadáveres que desaparecieron, a pesar de tener el seguro de lobo y todas las medidas que se suelen hacer en defensa del rebaño contra los depredadores, como son pues los mastines, el llevar el rebaño continuamente, o sea, todas las noches a la nave y por supuesto pastorear todos los días con ellas. Solo pediría que
que la gente empatice un poco más con nosotros y aunque quieran proteger al lobo, que me parece lo muy correcto, sientan un poco esta angustia que sentimos nosotras. A sembrar lo mío, a comer bonito y a mirar los chulos volar en círculos. Ay, volar en círculos, ay, volar en círculos, ay, volar en círculos, ay, volar en círculos. Estos testimonios, pues cargados de emoción que ponen los pelos de punta verdaderamente, son de algunas de nuestras compañeras que se han enfrentado a ataques directos de lobo a sus rebaños. Y con ellas, por tanto, hemos querido conversar en esta primera parte porque son necesariamente el primer eslabón del que comenzar a abordar y tratar este tema. Desde quienes tienen o han tenido un choque, un conflicto entre su forma de vida y la presencia del depredador. Sí queremos destacar que en nuestro mundo de ganadería extensiva hay muchas visiones y opiniones con respecto al lobo. Nosotras desde GER, tras este proceso de escucha y diálogo, tenemos claro que estamos por la mejora y la conservación de nuestro medio natural y ello incluye a todas las especies que lo conforman. Buenos días, Laura. Entiendo que con todos estos sentimientos y sensaciones que se despiertan tras un ataque, se abre como una brecha enorme entre el lobo y el pastor y entiendo que cargada también de un comprensible rechazo. ¿Tú crees que esto ha podido influir un poco en la visión que tenemos de la especie, en su función ecosistémica y en el bloqueo a querer conocer también un poco más acerca del mismo, ¿no? Del lobo, de su biología, de su comportamiento? Te lo pregunto porque creo que sería importante situar esto en el debate y me gustaría que nos contaras un poco pues eso, sobre el lobo, su distribución histórica, por qué ha desaparecido en algunos lugares, apareciendo décadas más tarde, qué funciones tiene. ¿Qué significa ser un depredador apical? Que lo escuchamos mucho a veces de mano de ecologistas, ¿no? Y biólogos. En fin, un poco situarnos un poco. Buenos días, chicas. Pues cada vez que recuerdo lo que he vivido en primera persona, pues igual, ¿no? Se me ponen los pelos de punta y siempre estoy pensando en no volver a sufrir lo que he sufrido y lo que sufrimos muchas compañeras. Pero bueno, como bien has dicho, es importante que tengamos en cuenta que nosotras al final queremos cuidar nuestro entorno y eso incluye al lobo. Al final, pues el lobo ha sido un animal que ha estado históricamente presente en toda la península, de hecho adaptándose a diferentes ecosistemas. Sin embargo, desde el siglo XIX-XX, la persecución humana y la expansión, sobre todo de la ganadería y la agricultura, pues, en este caso también mucha parte de la ganadería y agricultura intensiva, lo fueron desplazando, sobre todo porque se redujo muchísimo su hábitat, ¿no? donde habitaba, y luego también se ha considerado una amenaza para la ganadería por parte de ganaderos y ganaderas. Por otro lado, en las últimas décadas, pues el lobo ha comenzado a reaparecer en algunas zonas, por un lado gracias a la protección legal y también sobre todo a la recuperación de ecosistemas que bueno, pues han permitido, ¿no? que se vuelva a expandir, como así decirlo, por zonas en las que había desaparecido. ¿Por qué desapareció? Precisamente por esa persecución humana que ha ido viviendo a lo largo de los años y la disminución de su hábitat, pero se han ido regenerando esos ecosistemas de forma natural porque ya no ha habido esas presiones humanas frente a la especie, entonces esto ha permitido que el lobo pueda reintroducirse en muchas zonas donde precisamente nosotros lo habíamos aniquilado, básicamente. Y como tú bien has dicho, es importantísimo el papel que juega porque es un depredador tope. Al final regula las poblaciones de herbívoros, tanto ciervos, corvos, jabalíes y otros animales, porque controla estas especies, previene el sobrepastoreo que harían estas especies si no tuvieran ese depredador, favoreciendo al final pues, el crecimiento de vegetación que favorece al final pues, la existencia de un montón más de biodiversidad, tanto de animales como de plantas. Y además también ayuda a mantener el equilibrio del ecosistema porque elimina animales débiles o enfermos y además tiene también una pequeña parte de función carroñera. También elimina cadáveres, lo que al final ayuda a la descomposición de la materia orgánica y enriquece el suelo. O sea, tiene una función muy importante en muchas partes de la primera parte de la cadena, ¿no? alimentaria. Al final,
todo esto está muy bonito, es muy necesario y cuando lo cuentas te queda muy claro, pero para los ganaderos los ataques de los lobos suponen grandes costes. O sea, la implementación de medidas preventivas a las que nos tenemos que enfrentar los ganaderos, como poner naves, cercados, mastines, que esto creo que es un tema también muy interesante que abordaremos, nos suponen muchos costes, tanto económicos como emocionales, ¿no? Y además es que las compensaciones que trabaja la administración, como así decirlo, frente a todo esto, suelen ser en general muy deficientes, ya que no cubren el valor real del animal perdido y sobre todo es que no cubren el impacto indirecto que generan estos ataques del lobo en nuestro medio de vida, ¿no? O sea, no tiene en cuenta abortos, no tiene en cuenta el estrés que ha sufrido el ganado, las bajadas de producciones y además que también no solo se pierde un animal cuando lo mata el lobo, sino que también lo que habría producido ese animal a lo largo de toda su vida, incluyendo su descendencia y su valor genético. Entonces, desde mi punto de vista, y creo que desde el punto de vista de todas nosotras, es necesario que hagamos un planteamiento integral, ¿no? Un enfoque integral, que la Administración reconozca tanto los daños indirectos como directos que genera el lobo y que al final es muy necesario este diálogo entre las diferentes partes. Tú has mencionado que nosotros tenemos un problema, los ecologistas y también lo ven como un problema y la Administración al final implementa medidas que no son suficientes y que nos dejan de lado a las dos partes y falta como ese medio de comunicación para poder llegar a un término y a una solución real. Por puntualizar, has hablado de reintroducción, pero yo quería que quedara claro que es una reintroducción natural, que es que el lobo va colonizando espacios, no existe una reintroducción humana o por parte de las administraciones en nuestro país en otros territorios, que este también es un tema que a veces sale mucho. Lo que yo veo que es evidente es que al final la presencia o no del lobo pues afecta a los manejos de los rebaños, teniendo que adaptarlos en zonas donde está hay presencia de lobo también como una forma, ¿no?, de prevención para posibles ataques. Y bueno, de esto creo que sabe mucho Pili, que está en Cantabria. Nos gustaría que nos contaras, Pili, un poco todo esto de los manejos, las prevenciones, los conflictos. Vale, hola chicas, buenos días a todas y a todos los que nos estén escuchando también. Yo recuerdo a mi suegro decir que dejaban las ovejas, en el caso de las ovejas, las subían al monte, las ibas a ver cada 2 o 3 días, pero estaban en el monte sin más, ¿no? Y ahora eso es totalmente imposible, con lo cual las medidas que en mi caso se están tomando pues son pastoreo constante, lo cual a veces sí genera un poco de ansiedad cuando nos metemos en zona boscosa. Eso Charo también lo ha sufrido, porque sobre todo ahora con las bellotas, se escapa mucho, entonces tienes que estar súper pendiente, como si fuera un patio de colegio, igual, pendiente de todos los críos. Y en mi caso, ahora además, estamos teniendo un otoño muy bueno, muy húmedo, con mucho pasto, pero claro, las ovejas, al tener tanto verde, pues en los corrales los dejan muy húmedos. Y claro, antes cuando teníamos estas situaciones dejábamos las ovejas en un pasto y dormían en el pasto. Ahora viene, pon un mastín. Es que yo no voy a poder poner un mastín porque genera, que esto es otro temazo, conflictos con otros perros. Yo vivo en una zona turística, entonces no me es viable poner. Conclusión, acompañamiento 100% y venir a dormir todas las noches a casa, a los corrales, al pueblo. Y aún así he tenido ataques. No hace mucho. El otro día os comentaba, ¿no?, que dejé las ovejas en un pasto cerrado para irme a la feria anual y cuando volví me encontré reventada la puerta porque había habido un ataque sin muerte de oveja, pero las ovejas están preñadas, porque hablábamos antes de los abortos. Pues estuve 2 días así con los ojos expectantes porque claro, están las ovejas para parir y me esperaba abortos. No les he tenido, pero sí que nos los esperábamos. La medida que yo estoy implementando es mi tiempo personal. No tengo tiempo personal. Todo el rato con las ovejas, bueno, ahora no estoy con las ovejas porque está mi marido, ¿no? Pero todo el rato acompañadas y todo el rato durmiendo cerradas, que eso biológicamente a mí me parece de las pobrecitas que no deberían estar sufriendo. Pero bueno, los mastines, que hay compañeras que tienen mastines, en ciertas zonas funcionan muy bien, pero nos lo han querido vender como la panacea y no lo es. Hablábamos también antes, todas las medidas, hacer corrales, si yo no estoy tengo que contratar a alguien para que me ayude o a limpiar las cuadras, porque eso claro, se mancha mucho y hay que limpiarlas más. Todo eso genera unos gastos, una serie de gastos. Si ya estamos al límite de beneficios, que estamos así, es que vamos a estar en un momento de pérdidas a cuenta de las medidas que se tienen que tomar para evitar los ataques de lobo. Entonces, es un tema, ¿no? Otra de las cosas del manejo, no me voy
hoy me voy para un lado, mañana me voy para otro, pasado para otro. Claro. Intento no tener una rutina para que ellos no me vean. Es súper importante porque parece una tontería que la gente piensa a veces que cuando salimos a pastorear lo hacemos sin ton ni son. Y de hecho, yo, por ejemplo, que quiero implementar la ganadería regenerativa con manejo holístico, que tienes que No dejar los puedes. animales, no puedes hacerlo como a ti, o sea, como realmente tendrías que hacerlo. Yo, los 2 ataques que he sufrido, lo cuento un poco al principio, ¿no? Precisamente ha sido, primero, porque quisimos dejar, al principio aquí no había lobo y dejábamos los animales durmiendo por la noche fuera, hasta que ya hubo el primer ataque a primera hora de la mañana y ya no se pudo hacer nunca más. Y el segundo ha sido pues llevar una rutina. O sea, por decir, venga, pues yo llevo aquí y es que parece que no, pero el lobo te observa. O sea, observa tu rutina, observa tu rebaño y luego aprende de eso y es cuando sufres el ataque. Pues no lo hace de un día para otro sin ton ni son. Entonces, eso sí que me parece un punto clave, ¿no? Porque nos dificulta muchísimo el manejo con los costes económicos que ello conlleva. Al final, el origen del conflicto, o sea, lo más básico, de base, es que el lobo es un animal que es carnívoro, que es predador y que nuestros rebaños pues son rebaños de herbívoros que cumplen el nicho o la función un poco pues, de esas presas naturales. Aquí voy a meter en un comentario a lo que Laura comentaba antes de esa falta de escucha entre sectores del lobo para la siguiente pregunta, que es que a lo mejor también tendrían que hacer ese proceso de escucha, de diálogo y de empatía que nosotras hemos tenido en GER, que yo creo que eso falta también a nivel sociedad, poniendo mucho hincapié en los 3, en la escucha, en el diálogo y en la empatía. Pero volviendo al tema, ¿vosotras creéis que el problema es el lobo o es la mala gestión que se hace desde las administraciones para conseguir esa convivencia, esa coexistencia y el poco caso que nos hacen en el rural en general y más específico a las personas que lo habitamos y que trabajamos en él, en el sector primario u otros sectores intrínsecamente rurales? Yo creo que, bueno, ya lo hemos estado mencionando, ¿no? Al final el lobo no es el problema. El lobo tiene que existir porque forma parte de un ecosistema en el cual es necesario. Entonces, al final el problema viene de la mala gestión que se hace desde las administraciones para lograr una convivencia, una coexistencia sostenible entre lobo y mundo rural y en concreto de ganadería. Al final la administración no ofrece unas compensaciones justas ni adecuadas, tampoco proporciona suficiente apoyo a las medidas preventivas que tenemos que implementar nosotros como ganaderos. Los costes de estas medidas recaen prácticamente al 100% sobre el ganadero. Las ayudas que existen no los cubren y al final esto crea una carga financiera y emocional para nosotras que es muy difícil de soportar diariamente. Y luego, una cosa que no hemos mencionado, pero que me parece muy importante, es que las personas encargadas de hacer las certificaciones no tienen una formación adecuada para hacer tales certificaciones y muchas de nuestras compañeras, Idoia y otras compañeras que viven en zonas de alta montaña, ya no es que esas personas no tengan una formación adecuada, sino que es que ni siquiera pueden acceder a las zonas ni o por dónde se ha producido el ataque porque el cadáver sea inaccesible o porque simplemente la zona está muy lejos, la persona que tiene que ir a certificar no va porque a lo mejor tarda 4 días en ir, entonces ya no hay nada. No hay nada que certificar. Como no certificas, la administración no cumple esa parte que tiene que cumplir, ¿no? De ayuda o de subvención o lo que te quieras llamar para, como así decirlo, cubrir estos gastos que tenemos, ¿no? En lugar de promover diálogos y una colaboración efectiva con el mundo rural, pues se opta por soluciones que no atienden realmente las necesidades que tenemos, que esto genera frustración, genera también un sentimiento de desprotección absoluto y al final polarizamos, ¿no? O sea, al final nos radicalizamos en unas posiciones que no son realmente las que cuando te pones a hablar prevalecen. Ese racional que tiene que estar ahí es sustituido totalmente por ese emocional, porque es emoción tras emoción tras Claro. emoción, y desde ahí no se puede trabajar nunca, es muy Claro. difícil en cualquier ámbito. Para la gente que no lo sepa, porque a lo mejor tenemos oyentes que no conocen mucho nuestro mundo, comentar que si no hay un cadáver con un crotal, que es el numerito que se les pone para tener identificados a los individuos del rebaño, no hay acceso a ayudas. Por eso en las zonas de montaña es complicado porque a veces desaparecen los animales y no recuperas nunca ese crotal o aparecen desmembrados y justo donde tiene que estar el numerito pues no está. Nuestra otra compañera que está aquí con nosotras hoy, Charo, ha sufrido daños en su zona durante toda su carrera, pero a pesar de ello, precisamente con esta inquietud de diálogo y escucha, formó parte durante unos años
de una experiencia en la que gente de todos los sectores afectados, pues científicos, pastores, cazadores, bueno, pues toda gente afectada directa o indirectamente por este, no sé si llamarlo conflicto o situación, pues se pusieron de acuerdo para escucharse, hablar y consensuar sobre este tema. Este grupo se llama el Grupo Campo Grande y aún hoy algunas de las GER formamos parte de él. Así que nada, Charo, si nos cuentas un poco tu experiencia personal y luego la experiencia también dentro del Grupo Campo Grande. Mi experiencia personal, yo vivo en una zona orográficamente muy compleja porque tiene mucho matorral, mucho arbolado, muchas barrancas y bueno, en general es una zona muy, muy difícil para el pastoreo. Implementó todos los sistemas de protección que se suelen hacer en ganadería extensiva, como es lo que hablabais antes, de meter el ganado por las noches en la nave, el pastoreo diario, los mastines, los cercados eléctricos y una serie de cosas que se hacen. No es lo mismo pastorear en los valles, por ejemplo, donde todo es una zona llanísima, que sí, que también existe allí el lobo, pero es muy fácil el verlo. Aquí es imposible. Aquí el lobo te observa continuamente y jamás llegas a verlo. El lobo es un animal muy inteligente y es un excelente estratega. Por muchas medidas de protección que implementes, depende mucho de la zona y del momento. Claro, con toda esta experiencia compleja que tienes tú, ¿cómo te unes a un grupo de diálogo y cuál es tu experiencia dentro de ese grupo? A ver, yo soy ganadera, pero también soy un poco ecologista. Al fin y al cabo, vivimos de la ecología y de la naturaleza. Los pastores somos los primeros ecologistas que, que, que hay. Y bueno, eso lo tenemos bastante arraigado. Personalmente creo que tenemos que proteger la naturaleza en todo su concepto. No solamente el ciervo porque es muy bonito, o el osito, o el patito porque es precioso, ¿no? Hay que proteger a todo el sistema, porque todo el sistema, al fin y al cabo, luego es el que nos beneficia a nosotros a la hora de vivir y de tener nuestros rebaños y tener También naturaleza. somos del sistema, ¿no? De la naturaleza, quiero decir, no vivimos aparte, aunque a veces parezca que sí. Por supuesto. Bueno, total, que por esa manera de pensar un poco ecologista, pues decidí unirme al grupo Campo Grande. Se hizo desde Entre Tantos en el 2016. Al principio, aquello era aquello era tremendo. O sea, era tú eres y tú eres más y tú eres más y tú eres más, y aquella polarización, los primeros encuentros, es que era imposible. Luego ya poco a poco también nos fuimos conociendo, ¿no? Como personas, y ese acercamiento, ¿no? También como personas nos dio otra perspectiva muy diferente a lo que es un desconocido. Entre eso y todo ese aprendizaje que tuvimos unos con otros, bueno, al final llegamos a muchos acuerdos que tardamos casi 2 años en llegar a acuerdos en varias reuniones, bastantes reuniones. Pero sí, llegamos al final a muchas cosas que luego se han llevado, luego han servido pues para muchos, para la administración y para otra serie de grupos que se han apoyado en este acuerdo. Al final el factor humano, tú comentabas, es fundamental y yo creo bueno, que es una parte muy importante que no debemos olvidar. Lo que tú has comentado de estas cosas más tangibles que decidisteis y que consensuasteis se aplicaron en un proyecto en La Rioja que creo que salió bastante, que fue bastante interesante todo este proceso. Creo que se generaron documentos, o sea, se consiguieron redactar documentación con respecto a todo lo consensuado en este proceso de mediación que tuvisteis allí. Sí, efectivamente. O sea, que sí que se consiguen cosas tangibles, no solo se consigue escucharse y estar de acuerdo, sino que esto afecte directamente también a planificaciones, proyectos y manuales, o llámalo X, o documentación de la que puede tirar la administración pública, si quiere. Una cosa muy curiosa sobre esto de las mediaciones es el tema de los tópicos que salió en su momento con Campo Grande, cuando yo estaba allí. Y los tópicos es como un acercamiento a las, no a la realidad, sino pues yo qué sé, la reintroducción del lobo, ¿no? Que hablabais antes.
la reintroducción del lobo no es real, como estabais diciendo, no es real. Sin embargo, en el mundo ganadero todo el mundo lo pensamos, que el lobo lo echan al campo, ¿no? Que crían lobitos para echarlos al campo para que esto se vaya expandiendo, ¿no? Pues, cosas como los ganaduros por parte de los ecologistas o los ecologetas por parte de los ganaderos, ¿no? Eso realmente lo único que hace, los tópicos lo único que hacen es polarizar todavía más el conflicto. Pues casualmente la grabación de este podcast ha coincidido más o menos en el tiempo con la reunión anual que tiene el grupo Campo Grande. Estuvimos, porque en este caso estuve yo en esa asamblea, reunidos el fin de semana del 23-24 de noviembre en el entorno del Parque Natural del Cadí Moixeró en Cataluña, que es una zona por lo visto de paso de lobos tanto desde Europa como nacionales. Como siempre en esta asamblea hubo charlas y debates muy interesantes desde el punto de vista técnico-científico. Creo que fue la primera vez que, más allá de hablar de temas más técnicos y más administrativos, se habló un poco de toda esta parte emocional y por primera vez creo que se abrió la puerta a hablar sobre la necesidad del apoyo emocional profesional a la persona ganadera o pastora y considerarlo tanto como medida preventiva, pero también junto con medidas de compensación. Es decir, cuando ya te ha pasado, necesitas pues, que ese apoyo emocional profesional también esté ahí para amortiguar y acompañar en el proceso de compensación. Por supuesto, el tema emocional es algo con lo que yo no soy capaz de gestionar eso. Yo cuando he tenido mis 2 ataques de lobo, uno de ellos que fue durante una semana entera, era incapaz de gestionar eso, no dormía, estabas todo el día preocupado intentando cambiarlas de zona, a ver cómo puedo evitar tenerlas agotados físicamente, porque tienes que tenerlas lo más juntas posible para que los lobos no te ataquen y que de esa manera se fueran para otro lado a buscarse era una loba con unos cachorros que estaba aprendiendo a matar. Y emocionalmente fue brutal. O sea, eso es infumable. Conviene que tengas una ayuda psicológica. Yo me acuerdo de cuando el ataque ese que tuviste, Charo, que lo quisiste como exteriorizar, lo compartiste con nosotras, pero luego también en tus redes, y recibiste unos ataques personales horribles. O sea, que se te sumaba todo lo que habías pasado tú, más luego ataques por persona. Se supone que alguien que debería empatizar contigo, no, todavía a meter más el dedo ahí en la herida, la llegaron a llamar mala ganadera, que si no sabía tal, que dejase su oficio. Entonces sí que es verdad que poder gestionar todo eso de una manera libre y poder llorar, a mí un guarda me estuvo ofreciendo su hombro y estuve llorando como una mona en su hombro y no me juzgó, no tal. Ese tipo de ayudas se agradecen muchísimo y las ayudas profesionales en el momento que se puedan necesitar que las dispongamos, porque si tú pides que te den psicólogo porque estás con estas y te dan dentro de 6 meses. No es equivalente a un duelo, pero sí que... No, pero sí, algo... Hay un momento de impacto emocional y de proceso y ahí sí que... Claro, esto, aquí se abrió un poco el foco a esta posibilidad. Claro, a partir de ahora habrá que volver a mascarlo, desarrollarlo y ver en qué forma y cómo tiene que ser. También tiene sus dificultades porque en las zonas de montaña no te accede cualquiera y a lo mejor te ha pillado allí y estás con todo el ataque de ansiedad y a ver quién sube ahí a ponerte el hombro o a bajarte, ¿sabes? Creo que sí que fue muy positivo el hecho de que se empezara a hablar también de esto como método tanto preventivo como de compensación. Pues nada, chicas, creo que ha sido una charla súper sosegada, muy clara, creo que ha quedado todo súper claro, muy interesante y que es un placer charlar con vosotras siempre y nos vemos en el siguiente capítulo. Centro de montaña hay un canto que ven ardiendo. Son todas las almas, as migas que van voando a carón do vento. Que escoitas? As lobas. Que escoitas? As zorras. Que escoitas? Jabalís. Escoito teu medo latir. La coexistencia con la fauna salvaje es algo hoy presente en casi todos los rincones del planeta. Hoy tenemos una invitada muy especial que entra al podcast desde Alberta, en Canadá. Es Louise Liebenberg.
Ha estado hace poco por Sanabria dando unas charlas sobre la coexistencia con la vida salvaje y conociendo la experiencia española del lobo. Allí la conocimos y aceptó a participar en nuestro episodio de hoy del podcast. Luis, ¿quieres empezar a presentarte y explicar un poco pues, qué tipo de animales tenéis, dónde vives y presentarte un poco para que podamos saber dónde estás y a qué te dedicas? Sí, nací y crecí en Sudáfrica. Fui a la universidad allí y obtuve una licenciatura en ciencias veterinarias. Una de las especialidades era genética y siempre me interesó el ganado, la vida salvaje, esos animales principalmente. Cuando terminé la universidad decidí llevarme a mi perro pastor porque en Sudáfrica me dedicaba bastante al ganado ovino. Me llevé a mi perro pastor y decidí viajar por Europa. Y trabajé en Escocia y trabajé en Europa en varias granjas de ovejas con mi perro pastor. Me encantó absolutamente el lado agrícola de las cosas. Conocí a mi antiguo socio allí y empezamos un negocio de pastoreo personalizado donde pastábamos en los Países Bajos. Zonas naturales, diques, terrenos militares, campos de golf. Teníamos unas 1.200 ovejas divididas en 4 o 5 rebaños. Teníamos un pastor español que pastoreaba para nosotros. Y ya sabes, construimos nuestro negocio allí. Sin embargo, los Países Bajos están tan ocupados y tan llenos de gente y echaba mucho de menos tener la naturaleza a mi alrededor. Así que decidí, antes de hacerme demasiado vieja, que sería mejor que me mudara a un país que tuviera mucha naturaleza, pero también la oportunidad de dedicarme a la agricultura. Así que pasamos, creo que unos 5 años, viajando por todo el mundo y acabamos eligiendo este pequeño lugar al norte de Alberta, en Canadá, donde compramos una granja y empezamos a cultivar. Así que al principio íbamos a hacer ovejas a lo grande, porque la industria ovina es bastante subdesarrollada aquí en Canadá y realmente vimos una oportunidad allí. Ahora nuestro negocio es principalmente la venta de animales reproductores, por lo que las hembras reproductoras de vacas y toros. Criamos a los toros hasta que tienen unos 2 años y luego se venden como toros reproductores a otras personas. Ahora las ovejas son un hobby. La semana pasada fue -31 aquí. Nuestros inviernos son extraordinariamente largos y los veranos realmente cortos, así que necesitamos bastante tierra para mantener a nuestros animales. Aunque tienen una dieta basada en el forraje, los alimentamos durante 7 meses al año, porque nuestros inviernos son demasiado largos. Así que tenemos que hacer todo el alimento de invierno durante el verano. Pastamos en un sistema extensivo, así que las vacas recorren bastantes grandes pastos. Después de ellas, las ovejas las confinamos un poco más porque tenemos muchos depredadores. Tenemos lobos, osos pardos, osos negros, linces, pumas, coyotes. Ya sabes, un montón de animales que les gusta comer ovejas. A las ovejas las pastoreamos en campos más pequeños que cerramos con vallas eléctricas y luego las movemos regularmente. Yo pastoreo solo si es en áreas donde estoy realmente preocupada por la presión de los depredadores o si no hay manera de que puedan cercar esa zona. Vale, ya has hablado un poco sobre esto, pero ¿cómo os arregláis para coexistir con tantos depredadores? ¿Qué medidas aplicáis? ¿Hay alguna medida concreta? Has hablado un poco de la gestión de las ovejas, pero ¿qué pasa con las vacas? ¿Tenéis perros? Sí, así que esa es en realidad nuestra principal estrategia de medida de protección, los perros. Viven a tiempo completo con el ganado. Tenemos 8 pastores yugoslavos, que es la raza que usamos aquí. Los traje conmigo de Países Bajos. Mis perros originales, ya sabes, unas cuantas generaciones más tarde crié cachorros de reemplazo y cosas por el estilo.
Usamos múltiples cosas porque tenemos muchos depredadores diferentes y todos ellos tienen un estilo diferente de caza. Un periodo de tiempo diferente donde hay más presiones de los depredadores. En invierno, por ejemplo, no tenemos problemas con los osos porque duermen. Es una estrategia diferente para cada tipo de depredador. Pero bueno, ya sabes, varía desde el vallado hasta los perros. Lo importante también es que aquí en Canadá, cuando tenemos animales muertos, no tenemos una empresa que venga a recogerlos. Tenemos que deshacernos de ellos nosotros mismos, así que normalmente se tiran en la parte trasera de la propiedad y eso atrae a los depredadores. Así que la gestión de cómo lo hacemos, tal vez el compostaje, tratamos de compostar la mayor parte de nuestros animales muertos, solo para no atraer a los depredadores a la granja. Gestionamos esas cosas con el vallado cruzado, haciendo zonas más pequeñas que los perros puedan ver mejor. Manejamos nuestro tiempo de parto, así como nuestras ovejas, porque todos los animales comen ovejas aquí. Las parimos en enero, que es el mes más frío aquí, pero cuando salen a pastar, cuando empezamos a tener hierba a finales de mayo, principios de junio, los corderos ya son más grandes y más fuertes, y más rápidos que las vacas. Es algo similar, paren en abril, pero una de las cosas que intentamos hacer es que paran muy juntas. Así que no tienes un ternero, que es como de 2 meses, más joven que el resto del grupo, porque eso sería un problema para los depredadores. Así que tratamos de mantener todo muy apretado. Usamos los border collies mucho para mover el ganado alrededor. Tan pronto como tenemos presión de depredadores en un área, vamos a mover a las ovejas o el ganado. O sea, intentamos adelantarnos a los depredadores. No siempre es posible, porque hay que ser flexibles en lo que hacemos. Hace unos años tuvimos bastantes problemas con algunos coyotes con nuestras ovejas. Y la elección fue, finalmente, correr por la noche en nuestro granero. Solo traerlos de vuelta al edificio. Así no había ninguna posibilidad de que los depredadores las atraparan. Y es como si tuvieras que quitarle la recompensa a los depredadores. Bueno, creo que en realidad son más o menos todas las medidas que aplicamos aquí en las diferentes zonas donde tenemos presión de lobo. Pero entiendo que es mucho trabajo para vosotros, es un trabajo extra. Es porque tenéis un interés realmente personal en coexistir con la fauna salvaje, porque supongo que otros ganaderos de la zona pueden no tener tanto cuidado o ser tan dedicados o pacientes como tú. Y supongo que esto es un trabajo extra para vuestra granja y que es una elección personal. Quiero decir, es porque amas la naturaleza y piensas y quieres mantenerte en coexistencia con la naturaleza y con la agricultura. Exactamente. Y creo que el camino hacia la sostenibilidad es encontrar esa coexistencia. Y es como tratar de cultivar de manera que puedas vivir más cerca de la naturaleza. Pero vivir más cerca de la naturaleza trae sus desafíos y tenemos que ser adaptables como el lobo es adaptable. Tenemos que ser adaptables y cambiar nuestras estrategias y ya sabes, encontrar maneras. Y no siempre es fácil, pero es factible. Perder animales por la muerte de depredadores es algo que podemos asumir. Y aunque es muy trágico, quiero decir, son mis animales, mi ganado, siento empatía por ellos y entiendo lo que es, pero es que creo que tenemos que ser un poco realistas. Exacto, sí, sí. ¿Sabes? Representas muy bien todos los valores que como ganaderas de extensivo tenemos en Ganaderas en Red. Estarías muy bien aquí en nuestro grupo de Ganaderas en Red. Yo quería preguntarte también cuáles son los principales problemas que tenéis con los perros, si los tenéis, y cómo los solucionáis. Porque estabas hablando de los perros y de los vallados. ¿Tienes algún problema con los perros? Y si los tenéis, ¿cómo los solucionáis? Bueno, son dos preguntas diferentes y dos respuestas diferentes. Para mí, personalmente, mi mayor problema es encontrar material genético fresco para mis perros. Es muy difícil importarlo a Canadá. Ese es mi mayor problema personal.
Si nos fijamos en los criadores de ovejas o ganaderos canadienses aquí en Canadá, el mayor problema es la falta de conocimiento del trabajo con estos perros. Empecé a trabajar con estos perros, bueno, voy a revelar aquí mi edad, pero ya hace unos 30 años. Y he acumulado una gran cantidad de conocimientos y ya sabes, los problemas y la forma de resolverlos. Y creo que el mayor problema que estamos viendo aquí, sobre todo en América del Norte, es que la gente simplemente no sabe criarlos correctamente. Así que los crían en casa hasta que tienen 1 año de edad. Y luego, cuando dicen que tienen que estar con el ganado, de repente surgen todo tipo de problemas, porque los perros quieren quedarse en casa y no quieren ir con los animales. Bueno, aquí no tratamos con turistas, así que para nosotros no es un problema que alguien que pase por aquí pueda ser mordido o algo así. No tenemos turistas. Entiendo que en España pueda ser un problema para vosotras. Entonces es más un problema de comportamiento y de crianza. Es decir, es un problema más de perros que de humanos, como los que tenemos aquí. Es un problema diferente el que tenéis allí que el que tenemos que sufrir aquí. Pero bueno, también tenemos problemas con la educación y crianza de nuestro moloso, el mastín español. Algunos se llevan muy bien con el rebaño y otros no. Tenemos un lecho genético que es bueno. Creo que nadie realmente ha trabajado por conseguir una mejora genética para el mastín español, pero involucrado y centrado en lo que es su trabajo y su aptitud de trabajo con los animales. Pero bueno, fundamentalmente el problema que tenemos aquí efectivamente es que hay gente por todas partes. Hay lugares más aislados o más turísticos o más o menos turísticos, pero al final vamos a tener que enfrentarnos a gente. Por eso quería hacerte esta pregunta y me gustaría saber si en tu zona de Canadá, en Alberta, como has dicho, hay muchas mujeres ganaderas como tú. ¿Tenéis algún tipo de comunicación entre vosotras como tenemos aquí en Ganaderas en Red? Bueno, aquí hay mujeres ganaderas y lo que hay más es mujeres agricultoras, porque aquí sí que hacemos una distinción, nos separamos. Definitivamente vemos a más mujeres en la agricultura, más mujeres que juegan un papel integral en la toma de decisiones en el negocio, en funciones de asesoramiento, en funciones financieras y cosas por el estilo. Sin embargo, todavía pues hay mucho por hacer. Cuando un vendedor entra en el patio, dice, hola, ¿puedo hablar con tu marido? O ya sabes, ¿puedo hablar con el que toma las decisiones aquí? Sí, exacto. Desgraciadamente no tenemos una organización como la vuestra, porque he estado mirando en vuestra página web y leyendo sobre ella y he pensado que estaría bien tenerla. Mujeres agricultoras, entre ellas, hablando entre ellas, haciendo las funciones que tradicionalmente siempre han hecho los hombres y que lo hacemos bien. Leí una estadística que, bueno, ya ni puedo recordar dónde estaba, que lo leí hace muchos años, pero decía algo así como que para los años 20 y 30, casi el 80% de la agricultura mundial estaría en manos de las mujeres. Porque antes todo era un trabajo tan pesado que estaba orientado a los hombres. Pero bueno, ahora con la maquinaria cada vez es mejor. El equipo cada vez está más desarrollado, todo este tipo de cosas. Así que más mujeres pueden hacer el trabajo ahora. Y más mujeres que cada vez tienen menos prejuicios por la idea de hacerse agricultoras. Realmente creo que es una organización maravillosa y algo bueno que hacer. Tenemos ocasionalmente conferencias o encuentros para mujeres de ranchos, pero son como conferencias de 2 o 3 días. Está muy bien para establecer contactos y eso, pero creo que una organización como la que tenéis allí en Ganaderas en Red podría ser realmente de apoyo y muy positiva. Bueno, si necesitáis algún consejo, estaremos encantadas de ayudaros a organizar una red como la nuestra. Pues puede que te tome la palabra. Volviendo un poco al tema de las medidas preventivas, ¿hay algún tipo de ayuda o compensación por daños cuando perdéis animales? Sí, es una historia un poco complicada aquí en Canadá. La mayoría de la gente que vino a Canadá lo hizo en busca de más libertad, más independencia, menos intervención del gobierno, así que tenemos un programa de compensación, pero muy poca gente lo utiliza. Cuando estuve en España y me enteré de la cantidad de dinero que se paga allí en concepto de indemnización, me quedé alucinada. Creo que en Alberta, en mi provincia, solo pagamos unos $300.000 canadienses.
por todos los daños sufridos en la provincia. Y la razón principal es que la mayoría de agricultores no quieren que el gobierno se involucre y lo ven un costo para hacer negocios. Ellos aceptan que esta es una parte del negocio. Nos pagan lo que llaman valor justo del mercado, así que solo miran el valor del mercado de ese animal. No nos compensan por los daños, como gastos veterinarios o pérdidas de embarazo, pérdidas de fertilidad. Aquí es que compensan dependiendo del depredador que es. Así que si es un lobo, será compensado. Osos, águilas, pumas, esos animales sí. Así que hay una indemnización diferente según el animal que haya matado a tus animales. Es la misma indemnización, pero no pagarán la indemnización por algo que haya matado un coyote. Y la razón es que los coyotes causan tantos daños que el gobierno dice, bueno, si tenemos que empezar a pagar los daños de los coyotes, podemos ir a quiebra. Entonces se entra en una discusión porque si es un lobo joven el que ha matado o un gran coyote maduro, la marca de la mordedura puede ser del mismo tamaño. ¿Cómo vamos a probar que ha sido un lobo y no un coyote? Entonces entras en ese tipo de discusiones y la mayoría de la gente no se molesta, lo deja estar. Nosotros también. La mayoría de la gente vive bastante lejos, así que para que un funcionario del gobierno venga a comprobar si se trata de un lobo o un coyote, pueden pasar 3 días antes de que llegue a tu granja al ver el cadáver. Ese cadáver hace tiempo que desapareció o has tenido que moverlo para protegerlo de los carroñeros, así que todo el sistema de compensación no se utiliza realmente. Pero los granjeros se quejan de que debería utilizarse más, pero no lo solicitan la indemnización. Bueno, como la entrevista se nos alargó mucho, vamos a dejar aquí esta parte, pero si alguno o alguna tiene interés en saber un poco más sobre la gestión de fauna salvaje en Canadá, sobre los permisos o no de matar ejemplares o el resto de temas que hablamos con Luis, podéis encontrar el resto de la entrevista en nuestro canal de YouTube. Bosque de Carvalho, ven o jabalí, non lle teñas tanto medo, quere que pires de aquí. Bosque de Carvalho, ven o jabalí, non lle teñas tanto medo, quere. Ten, pegar a bailar toda noite con licor, café, para sentir este corpo que late. Os ritmos da lúa e das mareas. Ten, pegar a bailar toda noite con licor, café, para sentir este corpo que late. Os ritmos da lúa e das mareas. No centro da montaña hai un canto que ven ardendo. No medio desta selva galega ainda se escoitan pola noite. En nuestra sección de recomendaciones de libros de hoy, Pili nos trae pues un libro muy bonito. Pili, cuéntanos. Le tengo aquí, ¿vale? Le veis bien, ¿no? ¿Veis la portada? Bueno, la edición, antes de hablar del libro os voy a decir que la edición es preciosa. Está súper bien cuidada la edición, pero dentro viene aquí, ¿veis? Viene una tarjetita con una USB porque es un documental, ¿vale? Es un largometraje y se titula Que la noche es mía. Este libro, bueno, me le regalaron, tiene una carga emocional también muy, muy interesante, pero le hemos traído hoy a colación porque todo lo que hemos hablado y mucho más que rodea al lobo, del lobo, históricamente ha sido una fuente incansable de canciones, cuentos, relatos, adivinanzas, refranes, toda una cultura alrededor de ancestral, además, o sea que no viene de ahora, o sea, el debate y el lobo presente en nuestra cultura rural ha estado siempre, ¿no? Ahí ha viajado. En este caso se recoge el concepto del lobo en la cultura de boca a boca, el punto de vista etnográfico, cultural, antropológico. Es un libro muy dinámico, con mucha sensibilidad, un libro y un documental. Y esta maravilla la han creado Víctor Casas y Marino García. La foto es de una niña con el traje regional, el traje típico de Sayago. Entonces, La noche es mía es una compilación de la figura del lobo
en la tradición oral del noreste de la península ibérica. El documental pues viene con el libro y son como complementarios. Tienen más explicaciones en el libro de lo que hay dentro del documental. La editorial es Piensan las manos, pero si queréis conseguir el libro se puede escribir a Víctor Casas o en la librería Tipus de Valladolid. Es que claro, de todo lo que hemos hablado parece que es un tema que es tan actual y tal, pero es que este tema ya lleva mucho desde que el hombre es hombre, ¿vale? Dos depredadores compitiendo en el mismo territorio. Entonces, claro, deja huella en la cultura pastoril. Pues hemos llegado al final de este capítulo. A pesar de todas las despedidas que llevamos, ahora ya sí nos despedimos hasta el siguiente programa, en el cual continuaremos explorando y hablando sobre el tema del lobo, quizá ya más desde una perspectiva más técnica, más administrativa, para entender un poco todo el complejo mundo que hay detrás de la convivencia con este animal tan hermoso y a la vez pues, que genera tantas situaciones complicadas. Así que esperamos que os haya encantado, como nos ha encantado a nosotras estar, hablar y compartir con vosotras un aspecto más de nuestra vida, y nos vemos en el siguiente capítulo de Contando Ovejas.